Hola, ¿qué tal? Me da gusto saludarles nuevamente. Qué bueno que estamos de nuevo, pues en contacto a través de este medio, por medio de Facebook. Y en esta ocasión, pues vamos a ver un tema que se llama personas sin amor. En estos tiempos que pues estamos viviendo, dice la palabra del Señor en Mateo 24:12, eh, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y esa es una realidad. Por eso que el tema se llama personas que no tienen amor, personas faltos de la presencia de Dios en su corazón, que no perciben ese amor que nosotros sentimos hacia los demás, amor primeramente hacia Dios sobre todas las cosas y amor hacia el prójimo también, por supuesto. Eh, y en Mateo 24:12 dice, yo tengo la versión Reina Valera 1960, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cuántos dice aquí? No dice un número, pero sí dice que es de muchos. Y no nada más dentro de la iglesia, afuera de la iglesia también, por supuesto, podemos ver que hace falta mucho amor. Y también dentro de la iglesia, pues vemos cómo muchas congregaciones pues están sin, sin fieles, sin personas que van a la casa de Dios, sin personas que se congreguen. Entonces así, eso se está viendo en muchas iglesias, en muchas denominaciones. Entonces hace falta amor en los corazones, hace falta el amor de Dios en sus vidas para que realmente se lleve a cabo eh, ese, el sentir de ese amor tan maravilloso que es el amor de nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones. Porque Él es el único que nos puede dar amor, el amor real, el amor que viene de Dios, el amor ágape, el amor que cambia corazones, que cambia familias, que restaura vidas, el amor de Dios que no tiene comparación. ¿No? En Mateo 10:16 hablando de las persecuciones venideras y hablando de gente, de personas sin amor, por supuesto. Dice que aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Así que nosotros debemos estar conscientes como cristianos también de que el Señor nos dijo a través de su palabra en Mateo 10:16 que iba a haber también persecuciones en los posteros tiempos. Dice que yo los envío como a ovejas en medio de lobos. Fíjense cómo dice el Señor, como a ovejas en medio de lobos, en medio de personas que necesitan amor de Dios, que están faltos de amor, que el amor de Dios está ausente en sus vidas. Entonces es importante que nosotros estemos conscientes de que en estos tiempos es más apremiante estar cerca de Dios y también hablar con la congregación, hablar con la iglesia, decirle, iglesia, es necesario estar más cerca de Dios, orar más, ayunar, por supuesto, estar unidos también en casa, en oración, darle gracias al Señor por todo lo que recibimos, darle gracias a Dios en unidad, unidos, como dice su palabra, para que envíe el Señor, por supuesto, sus bendiciones y que haya esa promesa de vida eterna, como dice su palabra. Y vamos a ver ahí rápidamente, pues, eh, a manera de una introducción, las cosas que aborrece y abomina Dios. Fíjense que hay cosas, nosotros pensamos, ¿no? Que, bueno, ¿cómo es posible que Dios aborrezca muchas cosas? Las personas piensan que Dios no aborrece a las personas. Ciertamente Dios ama a las personas, por supuesto. Lo que aborrece no es a la persona. Muchas personas piensan que así es. No es así. El Señor aborrece actitudes, abomina eh, cosas que se desarrollan en el corazón del hombre. Y aquí lo vamos a leer en Proverbios 6, del 16 al 19. Eh, Igual tengo la versión Reina Valera 1960. Dice,
6 cosas aborrece Jehová. A lo mejor su versión de la Biblia dice 6 cosas aborrece el Señor o 6 cosas aborrece Yahvé. Y aún 7 abomina su alma. Fíjense bien que abomina, dice su alma. Aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa. Fíjense, los ojos altivos, las personas que se creen más que las demás. A Dios no le agrada eso porque todos somos iguales delante de la presencia del Señor. La lengua mentirosa, aquellos que hablan mentira, aquellos que levantan falso testimonio en contra de su hermano o de su hermana, y eso no es agradable delante del Señor. La lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, ¿okay? Las manos que derraman sangre de personas inocentes, por supuesto, aquellos que, pues, desgraciadamente, cuando hay guerras, pues se ve esto. Y dice el Señor que Él abomina estas situaciones, estas actitudes, este derramamiento de sangre también. El corazón que maquina pensamientos inicuos, el corazón que maquina mal para otras personas, el corazón que idea en la mente y que baja el corazón cosas en contra de alguien. Y que desea mal a otras personas, eso no le agrada a Dios, para nada, absolutamente. Los pies presurosos para correr al mal, fíjense, los pies presurosos para hacer cosas que a Dios no le agradan o para hacer cosas en contra de otras personas que por supuesto que a Dios tampoco le agradan. Entonces, esto es lo que dice el Señor. El testigo falso que habla mentiras. ¿Okay? ¿Cuántas veces hemos visto ahí en películas que una persona se levanta a hablar a favor de una persona cuando son mentiras, aquellas cosas? Igualmente en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, nosotros tenemos siempre que hablar la verdad de Dios y alejarnos de estas falsedades, de estas mentiras y siempre hablar la verdad, ¿okay? Porque eso habla también bien de nosotros, hablar la verdad eh, y levantar esa verdad de Dios sobre todas las cosas, que es su palabra también. Y también dice, y el que siembra discordia entre hermanos. Muy importante recalcar esto, el que siembra discordia entre hermanos. No es bueno la discordia, no es bueno que se siembre esas cosas en la mente y en los corazones de las personas para que haya enemistades entre las personas. Eso no es bueno, sembrar esa semilla de discordia. A Dios no le agrada. Entonces, fíjense, estas cosas que hemos leído, cosas que aborrece y abomina a Dios, los ojos altivos, la lengua mentirosa, y nótese que no dice si es una mentira piadosa o no lo es, simplemente dice la lengua mentirosa, aquella persona que habla mentiras, y a muchas personas se les hace tan fácil hablar mentiras en estos tiempos, y no debe de ser así. Dios aborrece esas cosas, abomina esas cosas. Las manos derramadoras de sangre inocente, por supuesto los homicidas, el corazón que maquina pensamientos inicuos, cosas para hacer mal, los pies presurosos para correr al mal, o sea, quieren ir rápidamente a hacer el mal. Muchas personas están esperando nomás el fin de semana para ir y emborracharse o gastarse la quincena y dejar a las personas de su casa sin comer, que cosas que son completamente fuera de todo razonamiento lógico, porque primero es su familia, primero es su persona y su familia. Por eso Dios eh, comentó en su palabra que el emborracharse es pecado. ¿Por qué? Porque es malo para nuestra vida, malo para nuestra relación como en familia. Entonces es muy importante que yo me aparte de esas cosas y no correr presuroso a hacer el mal. ¿Okay? Y no nada más el mal a otras personas, desear el mal a la gente. Muchas personas piensan que de eso hay muchas cosas que son mal. Todo aquello que es pecado delante de Dios es mal. ¿Okay? Entonces es muy importante que yo tome en cuenta ello, que todo aquello que a mí me aparte de Dios es mal. ¿Okay? El testigo falso que habla mentiras,
y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Ok? Así que hay que tomar en cuenta esto. Cosas que aborrece y abomina a Dios. Y vamos a ver también un ejemplo de una persona, fíjense, dentro de un hogar. Fíjense, desgraciadamente también dentro de los hogares a veces se da una separación entre hermanos o entre padres, y madre, o separación entre el papá y un hijo, o entre los padres y un hijo. Y tal es el caso aquí de Absalón, que se subleva en contra de David. Y vamos a leer ahí en 2 de Samuel 15, del 1 al 6, y dice lo siguiente. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos. Absalón era hijo de David, y 50 hombres que corriesen delante de él, y se levantaba Absalón de mañana, y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Le decía siervo porque sabían que era hijo de David. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? O sea, él se ponía diciéndole a la gente que tenía un problema y que iba a platicar con David acerca de ese problema, que si quién lo iba a poner, o si yo fuera juez en la tierra, o sea, en la tierra donde gobernaba su padre, eh, ¿quién me pusiera a mí como juez? Y ciertamente le iba a hacer el justicia, pero realmente sus intenciones eran otras. Y dice el versículo 5, y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, o sea, a Absalón, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Fíjense cómo Absalón le fue robando el corazón al pueblo de Israel de uno por uno, de aquellos que tenían problemas, alguna situación especial, y que le iban a hablar acerca de ello a David. Pero antes de que llegaran con David, los israelitas, Absalón se ponía en el camino y le decía y lo convencía con un beso para robarle a David el, el corazón de aquella persona, eh, el corazón recto y fiel hacia el rey David, de aquella persona que ahora le iba a ser fiel a Absalón. Y dice en el Salmo 55 del 12 al 14, y hablando aquí David acerca de esta situación con su hijo Absalón, porque era su hijo. ¿Por qué no me afrentó un enemigo? Dice, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, le decía hombre a Absalón porque era una persona mayor, al parecer íntimo mío, o sea que era su hijo, mi guía y mi familiar. Fíjense, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos, o sea, dulcemente los secretos de la familia y también del reino, y andábamos en amistad en la casa de Dios, fíjense. Andábamos en amistad juntos también en el templo. Y aún con todo ello, le dijo David a Absalón, ¿cómo es posible que tú no eres mi enemigo, eres parte de mi familia, eres mi hijo, eres parte de lo íntimo mío, y tú te levantaste en contra mía? Fíjense. Y vemos que una persona, Absalón en este caso, hijo de David, falto de amor hacia su padre y de respeto hacia su padre. Por supuesto, falto de honra hacia David de parte de Absalón. Nosotros como hijos tenemos que amar a nuestros padres, amarles, honrarles, bendecirles, ¿ok? Procurar siempre el bien hacia nuestros padres. Y eso es
menester de todo hijo, y dice la palabra de Dios, honra a tu padre y a tu madre, para que y tus días en la tierra se te alargarán. Y otra parte dice, para que te vaya bien. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. ¿Sí? Para que te vaya bien. Entonces, lo que venía para Absalón, pues no era bueno, porque se enemistó contra su padre y habló, levantó al pueblo contra su propio padre, que era el rey de Israel. Y también vamos a ver el otro ejemplo, tenemos otro ejemplo que es cuando Jesús anuncia la traición de Judas. Y aquí vemos un traidor, otro hombre falto de amor. Aquí vemos también la traición de Absalón primero hacia David, que es cuando se subleva contra David. Y acá vamos a ver la traición de Judas. En Juan 13:21 dice la palabra del Señor, Juan 13:21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. ¿Okay? Jesús anuncia la traición de Judas. Uno de nosotros me va a entregar. Jesús sabía que entre los 12 discípulos había uno que no le amaba, había uno que no tenía amor hacia él, había uno que tenía en su corazón esa raíz de amargura, esa raíz de desamor, esa raíz de tal vez de odio, de ira, esa raíz que el diablo había puesto en su corazón y que aquel hombre Judas, llamado el Iscariote, había dejado que creciera. Nosotros debemos de evitar siempre que toda raíz de amargura, de odio, de ira, de enojo, se haga partícipe en nuestras vidas. Tenemos que evitar eso y pedirle al Señor, Señor, quita toda raíz de todo mal, o esa raíz de amargura, esa raíz de enojo, esa raíz de ira, de contienda. ¿Por qué? Porque va a traer mal a nuestra vida esa raíz. Entonces el Señor lo que quiere es que nosotros nos deshagamos de todo desamor y que nosotros empecemos a tener una relación real con Dios y con los nuestros también. ¿Okay? Que haya amor real de Dios. Por supuesto que haya un perdón, pero sabemos también que tenemos nosotros que hablar las cosas y que haya siempre una aclaración de las cosas, ¿verdad? Y que haya un perdón genuino también y una situación de amor real después de ese perdón y que no vuelvan a ocurrir esas cosas dentro del vínculo familiar ni tampoco dentro de la iglesia también, tampoco dentro del trabajo, por supuesto. Nosotros somos hijos de Dios, somos hijos e hijas de Dios. Tenemos trabajo también, que así dice la palabra del Señor, que nosotros tenemos que cuidar también nuestra vida, cuidar nuestro corazón y aclarar las cosas, por supuesto, y que no vuelvan a ocurrir también. Si en una ocasión lastimaron nuestro corazón, en muchas ocasiones a los cristianos nos lastiman, o a veces no nos toman en cuenta, ¿okay? Pero nosotros tenemos también, así como dice la palabra, pues aclarar las cosas, claro que sí, perdonar, pero también eh, ser astutos y poner un límite. ¿Para qué? Para que nuestro corazón no sea siempre dañado, sino que también hay un respeto. ¿Okay? Sencillos como palomas y prudentes como serpientes. Astutos también dice la palabra de Dios. ¿Okay? Entonces tenemos nosotros que hacerlo así. Fíjense que en Romanos 1 del 28 al 32, Romanos 1 del 28 al 32, dice aquí los diferentes tipos de personas que iba a haber desde los tiempos, fíjense, de la iglesia primitiva, pues ya existía este tipo de gente que no tenía a Dios, pero aquí lo quiero yo remarcar que son los tipos de personas que en estos tiempos más se ven y vamos a leerlos para que ustedes tomen en cuenta estas personas sin amor que vemos en estos tiempos.
Dice Romanos 1, del 28 al 32. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Fíjense lo que dice, aborrecedores de Dios. ¿Sí? ¿Cuánta gente en este tiempo no quiere hacer caso a las cosas de Dios? Aborrecen la palabra de Dios, no quieren escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? No quieren enterarse de lo que Dios tiene para su vida. Muchos tienen miedo a escuchar la palabra de Dios. Muchos tienen miedo a enterarse de aquellas cosas en las cuales están fallándole a Dios. Pero aun cuando saben eso, no quieren arreglar su vida con Dios. No quieren pedirle perdón al Señor y quieren seguir viviendo como viven. ¿Okay? Pero dice la palabra de Dios que el Señor no va a dar por justo al enterado. ¿Okay? Y hoy estamos a tiempo todavía de ser nosotros salvos, de entregarle nuestra vida al Señor y que Él nos limpie de todo pecado y nos redima con su sangre preciosa. Entonces dice el 30, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, que ahorita hay muchos, qué bárbaro, desobedientes a los padres también. Entonces, ahorita vemos cómo muchos jóvenes no frenan su lengua, muchos adolescentes no frenan su lengua y hablan tantas cosas, tantas maledicencias y tienen ellos también que frenar su boca, su lengua, porque el Señor todo toma en cuenta, todo toma en cuenta. ¿Okay? El problema también es cuando los padres son ejemplo de estos jóvenes y de estos adolescentes. Ese también es otro problema. Y por eso viene la situación de que son desobedientes después a los padres. Muchos padres cometen el error y sabemos que la borrachera también es pecado, pues se ponen a tomar con los hijos y después el hijo le falta el respeto, por supuesto, después de un tiempo de estar ahí embriagándose y después viene la desobediencia, ¿okay? La falta de respeto, la deshonra, tantas cosas que trae los problemas por no hacer caso a la palabra de Dios. Tan sencillo es entregarle nuestra vida al Señor y seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo, y más en este tiempo que tanto necesitamos de Dios. Lo dice, necios. ¿Cuántas personas necias hemos conocido? Bastante, ¿no? Personas que siempre piensan que ellos son los que tienen un pensamiento correcto, que ellos, no, ellos tienen la verdad, que no les interesa la verdad de Dios. Y entonces, pues esas personas son conocidas como necios porque no quieren entender, o sí lo entienden, la mayoría sí lo entiende, por supuesto, pero no quieren doblar sus manos y decir yo necesito a Dios, yo necesito a Jesucristo. Entonces, necios, desleales, fíjense, sin afecto natural. Aquí habla acerca de la homosexualidad y también de las, pues del lesbianismo, y esto es sin afecto natural. Implacables, que siempre quieren hacer lo que ellos quieren y ahí van, y ahí van, y ahí van. ¿No? ¿Cuántas personas se levantan nomás para ir a pegarle a otra persona o que quieren pelearse con alguien? Qué bárbaro, dice, implacables. ¿No entienden? No digas eso, ahí van a decir. No te levantes, ahí se levanta. Sin misericordia. ¿Amén? Personas sin misericordia, que no tienen misericordia de las otras personas, de aquellos que sufren. En lugar, si hay una persona ahí pidiendo ayuda, que realmente necesita ayuda,
no, no les ofrecen ayuda, todo lo contrario, los ofenden. Entonces, nosotros, dice la palabra del Señor, que también si podemos apoyar, ayudar a alguien, pues hagamos también misericordia, dice la palabra. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, fíjense, quienes habiendo entendido el juicio de Dios saben perfectamente todos estos tipos de personas que hemos leído, que entienden el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, o sea, de ir al infierno. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. O sea, se juntan entre ellos y hacen estas cosas y las practican, se complacen entre ellos mismos, por supuesto, y el problema es que piensan que Dios no los ve o que Dios no va a tomar en cuenta esas situaciones, que Dios va a dejar pasar por alto todas esas cosas. Cuando si en vida no se pide perdón al Señor, esa es la realidad, esa es la cruda y cruel realidad. ¿Sí? Cuando nosotros no nos acercamos al Señor en vida, después de muerto, no hay ninguna plegaria, ningún rezo que pueda cambiar la situación que la misma persona eligió. ¿Okay? El no estar con Dios. Esta vida es la oportunidad que tú y yo tenemos para estar con el Señor. Y mientras hay vida, podemos nosotros pedir perdón al Señor si nos hemos equivocado y regresar a los pies de Jesús, ¿sí? Ser restaurado nuevamente y seguir caminando en el camino del Señor. Así como aquella mujer que encontraron pues haciendo mal en el lecho con otro varón. Y fueron y la llevaron. Esta mujer la golpearon, por supuesto, porque era digna de muerte por la ley. Y aquella mujer, yo me imagino que estaba toda golpeada, a lo mejor ya iba hasta ensangrentada. En las películas no se ve eso, pero la ley así era. ¿Okay? Y la dejaron enfrente del Señor y el Señor estaba escribiendo en la tierra. Escribiendo en la tierra y al fin, y el Señor le dijo, bueno, ¿qué hacemos, Señor? Le dijeron los que la llevaban, los sacerdotes. La encontramos en el lecho con otro hombre que no es su marido. Y el Señor dejó de escribir, le dijo, pues el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Y se empezó a ir uno por uno, uno por uno. Y se quedó sola la mujer y el Señor también, nuestro Señor Jesucristo. Y le dijo a esta mujer, mujer, ¿dónde están aquellos que te acusaban? ¿Se han ido, Señor? Pues yo tampoco te condeno. Vete. ¿Y qué le dijo? Y no peques más. ¿Okay? Si tú le pides perdón al Señor, el Señor te perdona, pero es para que tú vivas en el camino del Señor. De aquí en adelante te esfuerces por ser un hijo obediente a Dios, una hija obediente a Dios, que sigas adelante en el camino del Señor. ¿Okay? Vete y no peques más. Esa es la condición que el Señor le puso a esta mujer. Esa es la vida que nosotros tenemos que llevar todos los días. Esforzarnos, ser valientes como hijos de Dios, hijas de Dios, ser cristianos verdaderos. ¿Ven? Que amemos a Dios sobre todas las cosas y que prediquemos también su palabra con nuestros hechos principalmente y compartiéndola con los demás. ¿Ven? Gloria al Señor. El Señor nos invita a descansar en el Señor, aquellos que hemos recibido al Señor, aquellos que hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón. Y si tú no lo has hecho, pues es tiempo de que tú lo hagas. Esta es una oportunidad muy buena porque allá estás en tu casa. Yo no te veo, pero Dios sí te ve. El Señor te ve y te conoce tal y como tú eres. Allá donde estás tú, o, allá donde te encuentras, pídele perdón al Señor. Si es posible, ponte de rodillas y dile, Señor, perdóname, entra a mi corazón. Límpiame de todo pecado, que yo quiero servirte, Señor, ser tu hijo o ser tu hija. Depende de tu situación, ¿verdad?
Así que es una oportunidad excelente esta tarde. Así que descansa en Dios. En el Salmo 55, del 22 al 23, dice, echa sobre Jehová tu carga. A veces estamos cargados nosotros, tenemos situaciones difíciles, tenemos situaciones con este tipo de personas, personas sin amor, y a veces nuestra vida cristiana eh, se ve a veces con problemas. Tenemos como seres humanos situaciones humanas también. Nos sentimos tristes, nos sentimos eh, desesperados a veces, y ahora que hay tanto va y ven en las ciudades, el trajín pues es diferente, es más rápida la vida en muchas partes, entonces viene estrés, viene muchas cargas, otros tipos de cargas. Dice que el Señor, que echemos nosotros sobre el Señor nuestras cargas, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, Él te va a ayudar. Amén. Él te va a socorrer, Él te va a proveer de lo que tú necesitas. No dejará para siempre caído al justo. Fíjense qué hermoso dice. No dejará para siempre caído al justo. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios, engañadores, no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Amén. No deseamos mal a nadie, por supuesto, como somos hijos, porque somos hijos e hijas de Dios, pero estas personas también necesitan pedir perdón a Dios. Aquí lo dice en el Salmo 55, del 22 al 23, necesitan pagar en la ley, por supuesto, lo que deben, pero también necesitan, si no quieren ir a lo que es postrer de la muerte, o sea, al infierno, tienen que pedir perdón a Dios por sus pecados. Pero dice la palabra que aquel que es justo, que aquel le ha entregado su vida al Señor, aquel dice que el Señor te va a sustentar, te va a proveer y no dejará para siempre caído al justo. ¿Qué te va a hacer? Te va a levantar. Amén. Te va a volver a sostener, gloria a Dios, con su diestra victoriosa, y te va a guiar y va a estar contigo todos los días, y su Espíritu Santo te va a ungir, amén, con su presencia, y te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Fíjense qué hermoso es el Señor. En Hebreos 10, del 24 al 25, dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Así que nosotros que conocemos a Dios, estimulémonos al amor y a las buenas obras en la familia, con la familia primeramente, en nuestro vínculo familiar. Amémonos de corazón, dice un canto, ¿verdad? No de labio fingido. Amémonos de corazón siempre, sin hipocresías. Amemos a nuestra pareja, amemos a nuestros hijos, los hermanos, entre hermanos en la familia. Ayudémonos, apoyémonos unos a otros. Por supuesto, también en nuestra familia eclesial, o sea, en la iglesia, en la congregación. Amémonos también, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. En otra versión dice, y a las buenas costumbres, dice otra versión. Así que hay que estimularnos a cosas buenas, estimularnos a hacer el bien unos a otros, no desear el mal, sino el bien siempre, no esperando que a aquel le vaya mal, no, para nada, sino que si es necesario, si está de mi parte, pues le voy a echar la mano, a ver en qué le puedo apoyar. Por lo menos si no se puede monetariamente, pues con el esfuerzo y también con oración, por supuesto. Amén. Entonces es necesario que nos demos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, dice la palabra, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, amén, diciéndole unos a otros, hey, no dejes de congregarte. Muchas personas cristianas, hombres, y mujeres a veces se molestan porque les decimos esta parte de la palabra de Dios, pero es la realidad, ¿no? Si alguien te dice a ti, pues porque estás escuchando en esta tarde, noche, esta parte de la palabra, no es para molestarte, es para exhortarte y para decirte que te conviene estar en la casa de Dios, ¿eh? Que es necesario regresar al Señor. ¿Por qué?
porque ahí, fíjense, decía David, mejor es un día en la casa del Señor, en la casa de Dios, que 1000 fuera de ellos, porque ahí yo me encuentro a gusto, gozoso, yo levanto mis manos y puedo sentir la presencia de Dios, le canto salmos, le canto alabanzas, le canto mi adoración y el Señor me deja sentir su presencia en mi vida. Fíjense qué hermoso. Es lo que pasa cuando nosotros vamos a la casa de Dios. ¿Okay? Así que no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. ¿Cuál día se acerca? La venida del Señor. Ya está pronta su venida. Estamos viendo cómo se está cumpliendo la palabra de Dios, que se está levantando nación contra nación y hay guerras también. Y ahora que están levantando estos aranceles, no es más que levantarse una nación contra otra nación y una nación contra muchas naciones. Y esto es el cumplimiento de la palabra del Señor en Mateo 24, que se está cumpliendo al pie de la letra las profecías que nuestro Señor Jesucristo mismo dijo en ese capítulo 24. Léanla, yo les invito a que la lean y verán que ahí dice exactamente que se va a ir a levantar nación contra nación y reino contra reino, que habrá plagas, pestes, terremotos como el que acaba de pasar hace poco en Myanmar y también en Tailandia. Entonces, hay que estar cerca de Dios, hay que estar en la casa de Dios, hay que ir a la iglesia, congregarse, estar juntos en el amor del Señor. En el Salmo 23:5 dice la palabra también, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. A pesar de que haya personas sin amor, a pesar de que a veces nos traten pues mal, a pesar de que a veces nos quieran hacer sentir mal, tú no te mortifiques, no te preocupes. Okay. El Señor va a aderezar, mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. Te va a levantar. Tú levantas la cabeza, dice la palabra de Dios, alzaos vosotras puertas eternas, alzaos vosotras vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de la Gloria. Así que tú levanta tu cabeza, tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios y el Señor es el que adereza mesa delante de tus angustiadores. Amén. En presencia de aquellos que te quieren hacer mal, el Señor te va a levantar, gloria al Señor, y te va a poner en un lugar especial porque tú eres un hijo de Dios y eres una hija de Dios y Dios te ama. Te ama muchísimo, que ha dado su vida. El Señor Jesús ha dado su vida en aquella cruz del Calvario. Unges mi cabeza con aceite. ¿Qué es el aceite? La presencia misma del Espíritu Santo. Unge el Señor tu cabeza con la presencia de tu Espíritu Santo. Mi copa, dice, está rebosando, gloria al Señor. Y lo que decía David en este salmo hermoso, en el Salmo 23, es lo que hace el Señor cuando nosotros entramos a su presencia. Amén. Así que no tengas preocupación, no tengas pendiente de que haya personas también en el mundo que a veces pues no somos de su agrado. Dicen muchas personas, pues no somos monedita de oro, ¿verdad? Pero amamos a las personas, amamos a nuestro prójimo, amamos a Dios sobre todas las cosas, pero también sabemos que estamos en un mundo donde pues hay mucha falta de amor, mucha falta de misericordia y que nosotros debemos ser ese ejemplo de amor y de misericordia. Amén. Pues gloria a Dios, vamos a orar al Señor en esta tarde, noche ya de este miércoles. Me da mucho gusto compartirles esta palabra. Espero que haya sido de edificación para tu vida, para tu corazón, para tu familia, para cada uno de los que nos escuchan, que sea de edificación, ¿verdad? Y que nos inste, que nos ayude a seguir adelante en el camino del Señor. Amén. Padre, te damos gracias en esta tarde, noche ya, Señor. Bendice nuestras vidas, nuestros corazones. Señor, te damos gracias por cada uno de los que estamos, Señor, conectados por medio de este
medio virtual. Señor, gracias, Jesús, gracias. Bendice a cada uno de sus vidas, de sus corazones, bendice sus familias, bendice sus hogares, bendice sus trabajos también, Señor, bendice sus negocios, bendice todo lo que hagan, Señor, y multiplícales en el nombre de Jesús. Pero sobre todo, Señor, entra a su vida, entra a su corazón en esta noche y hale sentir tu santa y bendita presencia, Señor. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, esa presencia de tu Espíritu Santo, Señor, y así como dice el Salmo 23, unges mi cabeza con aceite, Señor. Podemos sentir ese aceite en esta noche, Señor. Podemos sentir tu Espíritu Santo en esta noche, Señor. Aleluya. Gracias. Gracias, Jesús. Bendice la vida de cada uno de tus hijos, de tus hijas que se han conectado en esta tarde, Señor. Bendíceles en gran manera y aquellos que lo van a hacer después, que van a ver este mensaje, bendíceles también, Señor. Sé con ellos y dales de tu presencia. Provéeles, Señor, de tu presencia todos los días, que te busquen a ti, Señor. Aleluya, porque tú ya vienes pronto. Y tu galardón dice que traes contigo, Señor. Pues Dios me los bendiga. Amén. Ha sido un placer estar con ustedes. Que Dios esté con ustedes. Que la presencia del Espíritu Santo les acompañe todos los días. Amén. Muchas gracias, muchas bendiciones. Un saludo para todos ustedes y un abrazo. Nos vemos la próxima semana.